Gracias te damos, Padre Celestial, por la oportunidad que hemos tenido de cantar delante de tu presencia. Queremos, Señor, en este tiempo donde vamos a estar abriendo tu palabra, que podamos, Señor, prestar oído a lo que tu siervo estará compartiendo con nosotros. Ayúdanos, Señor, a concentrarnos y a no prestar oído a cualquier distracción que eventualmente puede surgir, sino que cada uno de nosotros podamos poner todo nuestro ahínco y todo nuestro empeño en escuchar tu palabra. Padre Celestial, queremos hacerlo también en reverencia delante de ti. Por eso rogamos, Señor, que tú permitas que podamos hacer, prestar oído y hacer todo lo que hagamos, Señor, delante de tu casa, en tu casa, de la mejor manera. Gracias te damos, Padre Celestial. Encomendamos este tiempo delante de tu presencia, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Podemos tomar asiento. Y los niños que ya se están preparando luego para salir, se van a quedar. Se van a quedar. Hola, mi querido hermano, mi querida hermana, ¿qué tal estamos? Se escucha con buen ánimo y eso es lo mejor. Se nota que vinieron descansados. En mí que tenéis descanso, dice el Señor. Espero que se encuentren bien. Siempre es bueno poder compartir y siempre es bueno poder abrir las Escrituras y aprender del Señor. Hoy toda esta semana no ha sido una semana cualquiera. Si lo trasladamos a un punto o a un centro cristiano, hoy es domingo de Pascua y hoy, 2000 y tantos años atrás, ha sido tendencia, ha sido tapa de revista, ha sido tapa de diario, se habló por todas las radios, salió en las portadas de la tele: Cristo ha resucitado. Y mientras se enciende la tablet, vamos a orar. Vamos a orar. Vamos a entregar al Señor este tiempo para que el Señor nos hable, para que el Señor nos guíe, nos ilumine. Oramos. Mi Dios, gracias. Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias, Padre, por tu amor. Gracias, Padre, por tu misericordia. Queremos, mi Dios, en este tiempo abrir tu palabra. Queremos, Señor, aprender de ti. Queremos que tu Espíritu Santo nos guíe, nos ilumine, que se conecte a ti. Señor amado, háblanos. Que podamos ser instruidos a través de las Escrituras. Bendito sea tu nombre, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mandamos un saludo grande a los hermanos que están enfermos, que nos siguen por la plataforma digital. Espero que esos hermanos también que están de viaje se puedan conectar. Dios les bendiga, Dios bendiga sus vidas. Hoy vamos a leer varios textos. Abran sus Biblias o enciendan sus Biblias digitales. Y el título de hoy es Grito de Victoria. Agustín de Hipona decía lo siguiente: la cruz fue el púlpito donde Cristo predicó su amor por el mundo. Agustín de Hipona decía eso: la cruz fue el púlpito donde Cristo predicó su amor por el mundo. Uno de los acontecimientos más trascendentes de la historia para el cristianismo y para el mundo entero es lo que hoy se recuerda: la resurrección de Cristo.
La resurrección de Cristo es la columna vertebral de la fe del creyente. Sin su resurrección, nuestra fe sería en vano. No podríamos seguir creyendo en una persona que no pudo haber vencido la muerte. Muchos han venido en nombre de Cristo y han terminado. Muchos se proclamaban que eran el Mesías y terminó en la nada. El Nuevo Testamento lo expresa así. La tumba vacía es lo que proclamamos, es la victoria de Cristo sobre la muerte. Es lo que hoy en casi todo el mundo se recuerda o se celebra. Depende de qué vereda lo veamos o de qué punto lo veamos. Puede ser que el huevo de Pascua sea más importante hoy en día que el compartir el Evangelio de Cristo. Pero aún así, en medio de las tradiciones, en medio del mundo comercial, no perdamos la esencia de lo que es la Semana Santa. No perdamos lo que hoy es. Mateo capítulo 28, versículo 1 al 8. Arrancábamos la mañana de ese domingo con esta gran noticia. Y dice así: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos, porque ha resucitado de los muertos. Y he aquí va delante de vosotros a Galilea, y allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a sus discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y la adoraron. La resurrección de Cristo tiene tres aristas o tres puntos que podemos ver. El primero es el hecho de la resurrección. ¿Cuáles son los hechos de la resurrección? La tumba vacía, las apariciones de Cristo tanto a las mujeres como a las personas, a sus discípulos. En Corintios habla que se apareció a más de 500 personas. Entonces, esos son los hechos o la trascendencia de que Cristo ha resucitado. Otro de los hechos de la resurrección de Cristo es la existencia o el surgimiento de la iglesia de Cristo. Otro de los hechos de que Cristo ha resucitado es el cambio que sus discípulos han tenido en su vida. Todos le abandonaron. Y después hubo un cambio, algo pasó. Y otro de los hechos de la resurrección es que se cambió el día de adoración por el primer día. Domingo, juntamos los domingos. ¿Por qué? Porque empezó una nueva era para nosotros, los gentiles, que no teníamos oportunidad alguna. Pero Cristo vino a este mundo y nos dio ese paso. Entonces los hechos es que la tumba está vacía, la ausencia del cuerpo que se depositó, son hechos que nos tienen que llevar a que Cristo sí vino a este mundo. Especialmente a esa generación que van a chocar con muchos aspectos de esto, de la negación de Cristo, y que van a querer buscar confundir nuestra fe. Los hechos lo hablan así, paralelamente a la Biblia. Otra de las cosas es la naturaleza de su cuerpo resucitado. Era un cuerpo real,
porque en Juan 20:20 lo voy a leer. Y cuando les hubo dicho esto, le mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. O sea, Cristo mismo tuvo que certificar que Él era. ¿Cristo se pudo haber sanado? Claro que se pudo haber sanado. ¿Cristo pudo haber cerrado su herida? Claro que pudo haber cerrado su herida. Pero Cristo sabía nuestros corazones. Entonces, muchas veces caemos como Tomás, tenemos que ver, palpar. Y ahí entra a tallar nuestra fe. Y después se apareció a sus discípulos. Era de diferente condición, de modo que jamás volviese a estar sujeto a la muerte y a sus limitaciones. Cristo ya resucitó transformado. Ya cumplió. Por eso la palabra telestai o consumado es: no hay nada que pagar. Se cumplió, se canceló, se rompió. ¿Por qué lo hizo públicamente? Porque en esa época el pagaré que hoy conocemos se rompía públicamente cuando se cancelaba la deuda. Y Cristo hizo eso. Lo hizo público para pagar el precio por nuestros pecados. La importancia de la resurrección. ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué hablamos mucho de la resurrección? Primero, porque Cristo demostró que era el Hijo de Dios. Base bíblica, Romanos 1:14, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección entre los muertos. En segundo lugar, confirmó la verdad de todo aquel que había dicho: no está aquí, pues ha resucitado. Como dijo: venid del lugar donde fue puesto. El Señor que dijo: al tercer día voy a resucitar. Ese sábado habrá sido un sábado triste, habrá sido un sábado desolador. Y aquellos padres que hemos enterrado un hijo sabemos la situación desoladora de la ausencia de una persona. Los discípulos se sintieron solos. La madre de Cristo se habrá sentido peor. Las mujeres que fueron transformadas por Cristo y que Cristo les reivindicó su lugar, ¿cómo se habrán sentido? La tumba vacía y volver a ver a Cristo trajo esperanza. Otra de las cosas que para nosotros es importante y para toda la humanidad es que nos da seguridad de la venida de Cristo. Hechos 17:31, pues lo voy a leer nomás. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos por haberle levantado de los muertos. Son esperanzas. Y en un plano diferente para todos los creyentes. Para todos los creyentes. Primero nos da seguridad a todos aquellos que hemos aceptado a Cristo. Romanos 4:25 dice: el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Garantiza el poder para el servicio. Garantiza la resurrección del creyente. 2 Corintios 4:1, sabiendo que Él resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con nosotros. En cuarto lugar, designa a Cristo como la cabeza de la iglesia. Esta iglesia, este lugar, es la iglesia de Cristo. Cristo es la cabeza y nosotros somos parte, formamos parte de ese cuerpo que es Cristo. Tenemos a Él como nuestro sumo sacerdote. Hebreos 4:14-16. Si hemos visto todo lo que Cristo hizo, si hemos aprendido que Cristo ha resucitado, que con su resurrección se dio el origen de la iglesia, que todo empezó de nuevo, y un día hemos tomado decisión por Cristo y hemos entregado nuestra vida a Cristo, ¿qué me resta a mí?
¿Cuál es mi compromiso como hijo de Dios? Y cuando hablo de compromiso, no traigamos a nuestra mente de ocupar un ministerio, de estar al frente, de estar acá predicando, tocando o ministrando o haciendo o llevando adelante un ministerio. Mi querido hermano, yo me refiero cuál o qué es lo que me resta a mí en cuanto a mi compromiso de ser parte de la iglesia o ser la iglesia de Cristo. ¿Por qué hemos tomado decisión por Cristo? ¿Por qué hemos entregado nuestra vida a Cristo? ¿Por qué hemos depositado nuestra fe a Cristo? Algo tuvo que haber pasado en ese momento en nuestras vidas. Y un compromiso, dice el diccionario, que es la obligación contraída por una persona y otra persona que se ve comprometida. En el acuerdo que hubo con Cristo y mi vida hay un compromiso. Cristo pagó. Cristo hizo todo. Pero ¿qué resta de mi parte? ¿Vamos a aportar solo el pecado? ¿Vamos a aportar solamente los problemas? ¿Vamos a aportar solamente el ser unos hijos de Dios? Muchas veces orgullosos. ¿Qué es lo que realmente aportamos? ¿Cuál es tu parte? ¿Cuál es mi parte con el Señor? Y otra de las definiciones de compromiso es la capacidad que tiene el ser humano para tomar conciencia de la importancia que tiene que cumplir. Si en el mundo hubo un antes y después de Cristo, en nuestra vida tiene que haber un antes y después con Cristo. No podemos quedarnos igual, no podemos estar en el mismo lugar. Y es un compromiso asumido voluntariamente después de tomar decisión por Cristo de ser parte de la iglesia. Si no entendemos lo que es la cruz de Cristo, si no valoramos la resurrección de Cristo, no nos va a importar lo que es ser la iglesia de Cristo. Y yo no voy al punto de que hagas un compromiso o tomes un compromiso en un ministerio, o que tienes un palito en el campamento y te consagres y seas un pastor, seas un misionero. Yo no voy en ese punto. Yo voy al punto de que tenemos que ser conscientes del sacrificio vicario de Cristo y mi compromiso de vivir a Cristo todos los días. Hechos, capítulo 9. Ocurre algo, la conversión de Pablo. Permiso. Hechos capítulo 9, versículo 1 dice así: Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas de amor, no, para las sinagogas de Damasco, a fin de que hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Las personas dicen que el cristianismo nunca ha sufrido persecución. Pablo, respirando aún amenazas, enfurecido, enojado por su celo. Había una corriente que desechaba a Dios y daba lugar a una persona que vino no solo a los gentiles, no solamente a los judíos, vino a los gentiles, vino a enseñar una doctrina que para ellos era diferente, para los fariseos era diferente. Pero ¿qué es lo que vino a hacer Cristo? A enseñar lo que es el amor. Vino a acercar lo que realmente Cristo estaba buscando, lo que Dios estaba buscando. Y dice
El versículo 3, mas yendo él por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Es interesante lo que ocurre en este momento. Este pasaje nos enseña cómo tenemos que vivir de acuerdo a lo que Cristo desea. Cristo siempre nos va a hacer un llamado personal. Cristo siempre va a llamarnos. Y a veces nos llama 1, 2, 3, 4, 5 veces. Y somos tan caraduras. Y a veces tenemos que caer como Saulo cayó a tierra. Y ahí decirle al Señor: Señor, ¿qué quieres? Pablo tenía un currículum impecable. Era de la tribu de Benjamín. Esa tribu fue la única tribu fiel, porque los demás se dispersaron. Fue la que se mantuvo. Él era fariseo. Él, al ser ciudadano de Tarso, tenía la ciudadanía romana. Él era celoso de las escrituras. Y él era celoso de la religión farisea. Él estaba apegado a las tradiciones y se jactaba por eso, porque él dice: yo soy o era hebreo de hebreos. ¿Entienden? El currículum de Pablo, como él se presentaba, era impecable, intachable. Habrá estudiado en las mejores facultades, y estudió en las mejores facultades porque estudió en la escuela de Gamaliel de teología. Él fue un erudito. Y muchas veces nosotros también somos como Pablo. Nos presentamos con todo nuestro currículum. Presentamos nuestra vida como si fuera que eso es lo más esencial. Y podemos ver a Pablo en 3 facetas de su vida. Al terminar y al culminar sus cartas paulinas. Primero vemos a un Pablo perseguidor de la iglesia. En segundo lugar, podemos ver a un Pablo preso a consecuencia de servir a Cristo. Y en tercer lugar, va cerrando la etapa de su vida y ministerio. ¿Y qué dice en sus cartas? Y le escribe a sus hermanos o colaboradores: traigan por favor el capote que está ahí porque tengo frío, me siento solo, me siento abandonado. Esas son las facetas de Pablo. Podemos decir: no, Pablo fue un más que vencedor, Pablo fue un victorioso, pero las etapas de la vida de Pablo fueron esas. Y muchas veces nosotros tenemos que caer de lo que fuera que estamos cabalgando para que el Señor nos hable. Esa luz que Pablo ve, esa luz que él experimenta, él sabía que era la luz de Dios. Él era un erudito, él era un fariseo. Una luz que sobrepasaba al resplandor del sol. El sol no podemos mirar. Él sabía que era Dios. Y una de las cosas que empieza a aprender Pablo es: ¿quién eres, Señor?, le dice. ¿Y qué le dice él? Yo soy Jesús. Me imagino lo que habrá pasado por la mente de Pablo. Espera algo. Yo estuve contemplando la muerte. Yo escuché sobre eso. Yo no he visto que vos hayas resucitado. Yo estoy persiguiendo a la iglesia que dicen que vos resucitaste. Esa fue la primera lección de Pablo. El encuentro personal con Cristo.
De aquel currículum intachable, vemos a un Pablo que le dice a Cristo: ¿qué quieres que haga? Y una de las cosas que me llama mucho la atención es: yo soy Jesús a quien tú persigues. Y acá vemos el amor de Cristo por la iglesia. Acá vemos a Cristo defendiendo a su iglesia. Acá vemos a Cristo defendiendo a sus seguidores, al cristiano. Meterte con un cristiano es meterte con Cristo. ¿Me explico? ¿Por qué Cristo intercede en el camino a Damasco de Pablo? ¿A dónde se estaba yendo Saulo? A asolar a las iglesias. La Biblia dice asolar, pero si no vamos en el contexto, él entraba en las casas, invadía las casas, llevaba a las personas que profesaban el cristianismo por su celo, entre comillas, o tradiciones de la religiosidad. El fariseo era una de las personas que era muy celoso de las escrituras, buscaba que se cumplan, pero solamente lo era externamente. Eso es lo que Cristo vino a condenar. Por eso le dijo: sepulcro blanqueados, que por fuera cumplen todo, pero por dentro están podridos. Y eso es lo que Cristo hace. Eso es lo que Cristo le demostró a Pablo. Eso es lo que Cristo le enseñó. ¿Por qué? Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Cuántas veces hemos caído? ¿Cuántas veces el Señor nos ha llamado estando en el suelo? ¿Cuántas veces el Señor nos dijo: vení, quiero trabajar en tu vida, quiero utilizarte? La iglesia es ser parte de la iglesia. La iglesia es ser un miembro que se involucra con su iglesia. Y no estoy hablando de ministerios, estoy hablando de la parte en que nos identificamos con Cristo. Por eso Pablo le dice: ¿qué quieres que haga? Y esta es una de las primeras demostraciones que Pablo se identifica o se empieza a identificar con Cristo. ¿Nosotros nos identificamos con Cristo hoy en día? ¿Mi vida se identifica con Cristo? En el versículo 13 al 16 dice así: entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. Imagínense la tarea que le dio Cristo a Ananías, o Dios a Ananías. Tenía que recibir a esa persona que venía para matarle o que venía para arrestarle, y tenía que recibirle en su casa. He oído mucho acerca de este hombre, cuánto mal le ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender. Imagínense quién le daba la autorización para perseguir a los cristianos. La envidia seguía. Para poder prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Pablo, el apóstol de los gentiles. Es interesante que la vida cristiana nunca ha sido una vida de color de rosas. Nunca ha sido una vida fácil. La vida cristiana sin sufrimiento no es una vida cristiana. Por eso, si estamos pasando circunstancias adversas, si estamos pasando dificultades en nuestra vida, y eso es una excusa para servir al Señor o para involucrarnos con Cristo, tu excusa es una excusa barata. Mi excusa es una excusa barata. Las pruebas, las dificultades, las adversidades, los problemas son parte de la vida cristiana. ¿Por qué? Porque nosotros vamos contra la corriente de este mundo. En Hechos hubo pasaje que la iglesia estaba tranquila.
En Hechos hubo pasajes que la iglesia no pasó tribulaciones. En las cartas paulinas hubo paz, hubo ausencia de problemas. La vida cristiana se trata de eso. Y tenemos que aprender de los apóstoles, tenemos que aprender de las personas, de que nosotros tenemos que vivir a Cristo. Y el sufrimiento en el cristianismo no lo llevemos a un plano de ser un mártir o de estar martirizados por la causa de Cristo. No es eso. Si Cristo va a hacer o va a utilizar un mártir, va a llevarlo ese camino a esa persona para algo determinado, como esa persona, como ese misionero que murió en Ecuador. Y después que murió toda esa tribu se convirtió a Cristo. Y hasta hoy en día está su legado. ¿Entienden? Cuando hablamos de sufrimiento, cuando hablamos de diferentes circunstancias, no siempre lo llevemos en el plano del sufrimiento o de la causa que es Cristo. Cristo lo único que quiere y desea es que vivamos a Cristo todos los días de nuestras vidas. El cambio de Pablo fue radical. Todo lo que Pablo se presentaba y presentaba su currículum de ser fariseo, de ser esto, de ser aquello, ¿qué decía en Filipenses 3:7-9? Todo lo tengo por basura. ¿Por qué? Porque Cristo operó en su vida. Cristo empezó a trabajar en su vida. Cristo empezó a transformar su vida. No quiero decir que lo que vos lográs, que lo que vos obtenés no es importante. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que tu vida con Cristo es esencial y primordial. Si vos lográs ser el number one de tu facultad, de tu colegio, y sos el más reconocido de todos, pero no lo tenés a Cristo en tu vida, no lo tenemos a Cristo en tu vida, no sirve de nada. Para el mundo somos grandes triunfadores, hemos logrado, pero si Cristo no está en tu vida, si Cristo no gobierna en tu vida, de nada te sirve, porque cuando morís terminás acá. En Filipenses capítulo 3, versículos 7-9. ¿Están todavía? ¿No se durmieron? ¿Quieren chipa? ¿Un cocido? ¿Blandito? Filipenses capítulo 3. ¿Estamos acá? Despertad un poco, por favor. Decía en Filipenses capítulo 3, versículo 7, dice: pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor al cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Los fariseos que se jactaban que por la ley y su justicia propia iban a obtener la salvación. Y Pablo que escribe acá, que por la fe en Cristo se obtenía la salvación. Imagínense la transformación. Es una frase en que podemos postear en nuestras redes sociales, como decir: para mí lo tengo todo por basura, o ya, como Gálatas 2:20, para mí el vivir es Cristo. Y lo que ahora lo vivo para la gloria de Dios. Podemos postear todas esas cosas, pero la tarea personal que yo tengo es tratar de vivir una vida para Cristo. Es tratar de vivir una vida que agrada a Cristo. Lucho todos los días. Busco.
que esa carne mía pueda morir. Busco depender de Dios todos los días. Ser cristiano o ser la iglesia es vivir a Cristo todos los días. Busco tener mi esperanza en Cristo, porque hay veces que tengo luchas, tengo dificultades y me cuesta depositar mi esperanza en Cristo, porque quiero hacer las cosas de acuerdo a las normas mías, de acuerdo a mis preceptos, de acuerdo a mis ideas, de acuerdo a mis impulsos. Y tener una esperanza en Cristo es aprender a esperar en Él. Tenemos que aprender a tener una fe totalmente en Cristo. Porque literalmente lo que Pablo está diciendo acá es que él aprendió a vivir para Cristo. Él aprendió a tener sus esperanzas en Cristo. Él aprendió a depender en Cristo. Él aprendió a que Cristo sea su Señor. Él aprendió a amar a Dios y a vivir a Dios como a Dios le agrada. Son tareas que algún día quiero vivir. Son tareas pendientes en mi vida que quiero agradar a Dios, que busco agradar a Dios. Pero hay cosas en mi vida que impiden que yo pueda vivir una vida fluctuante con Cristo, de una dependencia con Cristo, y que sea Cristo la fuente de fortaleza, la fuente de esperanza, la fuente de ayuda, que sea Cristo esa esperanza que llena mi vida. Es una lucha constante. ¿Por qué? Porque todos tenemos circunstancias adversas, todos tenemos luchas, todos tenemos problemas, todos tenemos dificultades. Hoy podemos hablar de Cristo, hoy podemos cantar a Cristo, hoy podemos alabar a Cristo, pero salimos de este lugar y ¿qué pasa? Las circunstancias, como la semilla, los problemas, nos agobian. ¿Dónde entra a trabajar nuestra fe? ¿Dónde entra a trabajar nuestra esperanza en Cristo? ¿Qué significa tu vida para Cristo? ¿Qué significa tu compromiso para la iglesia? Y no hablo de la iglesia local, hablo de la iglesia universal. Tenemos que aprender a vivir a Cristo todos los días. Tenemos que aprender a ser parte de la iglesia todos los días. ¿Cómo? Necesitamos a un Bernabé. Y no me refiero a nuestro hermano Bernabé, pero se refleja mucho en ese hermano que expresa en la Biblia. Juan Marcos era una persona de la desidia. En Hechos, Pablo le condenó y le dijo: no quiero que él se vaya porque él me abandonó conmigo. ¿Se acuerdan? ¿A quién eligió ahí? A Apolos. Nosotros tenemos que actuar como Bernabé. ¿Qué hizo Bernabé? Tomando a Juan Marcos, tomando a Marcos, lo llevó, lo tuvo paciencia, lo ministró, lo discipuló y trabajó en su vida y aprendió a depender, aprendió a confiar en Dios, aprendió a hacer la iglesia. ¿Y cómo terminó Marcos? Escribiendo el Evangelio de Marcos. Necesitamos a Bernabé en la iglesia. Nosotros muchas veces le dedicamos tiempo en otras cosas, pero no nos dedicamos tiempo como hermanos. ¿A quiénes los hermanos les escribimos en esta semana? Ustedes saben que el otro pastor está enfermo. ¿Le escribiste? ¿Oraste por su vida? Somos tan egoístas que solamente estamos centrados en nosotros mismos. Solamente estamos centrados en nuestros problemas y creemos que nuestro problema es primordial, esencial y único. Que el resto se muera. Así pensamos, así actuamos.
Así actuamos, hermanos. ¿Qué es ser la iglesia? Si hoy muero, ¿quién me va a acompañar a mi familia? ¿Quién le va a consolar a mi hijo? Tenemos que aprender a ser la iglesia. Tenemos que aprender a valorar lo que Cristo hizo en nuestra vida. La vida cristiana no es un lugar de estatus, no es un lugar de privilegios, no es un lugar donde tenemos que ser famosos y tener muchos seguidores y tener mucho me gusta. No, mis queridos hermanos. La vida cristiana no se trata de eso. La vida cristiana se trata de vivir a Cristo todos los días de nuestra vida, en toda su manera de vivir. Bernabé nos enseña cómo tenemos que ser un hermano que ayuda en el ministerio, un hermano que ayuda en la iglesia. Porque siempre la Biblia destaca a esos hermanos, porque aprendieron a ser la iglesia de Cristo. Aprendieron a amar a sus hermanos. Aprendieron a trabajar. Aprendieron a depender. Aprendieron a ayudarse. La iglesia trabaja en forma unida. La iglesia es una iglesia dinámica. Si vos te quedás, perjudicas a la iglesia. Si vos te alejas, perjudicas a la iglesia. Yo no te digo, toma un ministerio, embanderate y ponete en la brecha. No. Yo te digo, vení, está en la iglesia, apoyar la iglesia, sé parte de los ministerios, sé parte de las actividades. ¿Me explico? ¿Me explico? Ser la iglesia no es estar acá únicamente. Ser la iglesia es vivir en nuestras casas, con nuestros hermanos. ¿Hace cuánto que no orás por tu iglesia? Analicemos nuestras oraciones en tiempos difíciles. Padre, dame. Padre, solucioname. Padre, ayúdame. Imaginémonos que tengamos un encuentro con Jesús y nos quedemos ciegos. Y el Señor nos pregunta, ¿qué querés? ¿Qué le vamos a pedir a Cristo? Señor, saname por favor, quítame esta ceguera porque no puedo ver y estoy sufriendo. Esperanos por un ratito. No es lo que vos querés. Es lo que yo quiero para tu vida. ¿Hace cuánto que no orás por un hermano o una hermana? ¿Hace cuánto que no les escribimos y le preguntamos, ¿qué tal estás? Preguntas que transforman. Palabras de ánimo. Eso es ser la iglesia. ¿Te acercaste a los nuevos miembros de la iglesia? Le dijiste, me gozo contigo porque sos parte de la iglesia. O estamos tan enredados en nuestros problemas, estamos tan enredados en lo que a nosotros nos importa. ¿Qué es lo primordial para vos? ¿Qué es lo esencial para vos como hijo o hija de Dios? ¿Qué significa Cristo para tu vida y para mi vida? ¿Qué significa la iglesia para vos y para mí? Todos tenemos problemas. Todos tenemos luchas. Todos lidiamos muchas veces con nuestra fe. Todos lidiamos con nuestras adversidades. Y a veces, en los momentos difíciles,
que me tocaron pasar. Uno lucha a veces consigo mismo. Uno lucha muchas veces y va peleando y peleando. Y muchas veces queremos tirar la toalla del ministerio. Y no porque uno sea pastor, tiene más fuerza, tiene más sabiduría, tiene más inteligencia, no es así. No es porque uno esté liderando, tiene la luz del mundo y la luz de todo, no es así. A veces nos sentimos solos. A veces sentimos que queremos tirar la toalla. A veces tenemos luchas matrimoniales y queremos mandar todo a la China, por no utilizar otra expresión, para que nos censure de Facebook. ¿Verdad, hermanos? Y a veces decimos, tengo que ir otra vez a la iglesia y escuchar otra vez el sermón. Tengo que ir otra vez a la iglesia y estar ahí compartiendo. ¿Dónde vas a encontrar apoyo? Se supone que en este lugar. ¿Dónde tenemos que encontrar esperanza? Se supone que en este lugar. Pero si actuamos como islas, si actuamos como personas ingratas, si actuamos como personas pusilánimes, ¿cómo crees que la iglesia de Cristo va a marchar? ¿Cómo crees que la iglesia de Cristo va a avanzar? ¿Cómo crees que vamos a sentir el amor de Cristo en nuestras vidas? Y ojalá que algún día mi vida termine como la del apóstol Pablo, como Pedro, como otras personas, entendiendo y comprendiendo que el Señor lo es todo. Y cierro con esto. Quiero terminar mi vida como Pablo lo hizo. Que Cristo era todo para su vida. Gálatas 2:20. Cristo es mi vida. Filipenses 3:8. Cristo es mi Señor. Filipenses 4:13. Cristo es mi fuerza. Gálatas 6:14. Cristo es mi gloria. Colosenses 1:27. Cristo es mi esperanza. ¿Dónde está Cristo para vos? ¿Dónde está Cristo para mí? Dios bendice el compromiso. Dios bendice el crecimiento. Dios desea que su iglesia crezca y continúe en unidad con los hermanos. Así como Pablo dijo en su carta, todos me han abandonado, pero el Señor estuvo conmigo. Cristo está contigo. Cristo te desamparó. Cristo te soltó. Filipenses 4:6 dice así: la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Podemos estar pasando momentos difíciles, podemos estar pasando momentos de querer renunciar, podemos estar pasando momentos en nuestra vida que nos quejamos por todo, pero ahí está Cristo con tu vida y mi vida, y ahí está Él guardando nuestros corazones y nuestros pensamientos.
Porque las dificultades, los sentimientos negativos son circunstanciales. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En Cristo somos más que vencedores. ¿Qué es Cristo para tu vida? ¿Qué es la iglesia para tu vida? En el himno 151, y no voy a cantar, quiero que se queden tranquilos, no voy a cantar, dice estas frases y me encanta. Cristo es todo para mí. Cristo es todo para mí en calma y tempestad. Él es mi gozo, vida y paz, camino y verdad. Y cuando mi alma triste esté, su gran consuelo yo tendré. Es siempre el mismo amigo, el Señor Jesús. Cristo es todo para mí en prueba y tentación. En su poder yo venceré las fuerzas de Satán. En tiempo de debilidad encuentro en Él seguridad. Es siempre el mismo amigo, el Señor Jesús. Cristo es todo para mí, disfruto de su amor. Feliz en Él no temeré, me cuida mi Señor. Y cuando en valle oscuro esté, confiadamente yo estaré. Es siempre el mismo amigo, el Señor Jesús. Promesas de parte de Dios para su iglesia. Pablo intentó ir contra la iglesia y Cristo se puso al frente. Cuidado, hermanos, con ir contra nuestros hermanos o hablar mal de nuestros hermanos, porque te vas a meter con Cristo. Si ayudamos a un hermano, si somos empáticos con nuestro hermano, si estamos en sintonía con nuestro hermano, vamos a estar en sintonía con Dios, vamos a estar en sintonía con Cristo y estamos cumpliendo la obra de Cristo. En esta semana que iniciamos, busquemos agradar al Señor y busquemos enviar, visitar, orar por un hermano para que el próximo domingo en este lugar estemos el triple de lo que estamos hoy. La tarea depende de vos. Que Dios te bendiga. Oramos. Mi Dios, gracias. Gracias, Padre, por tu amor. Gracias, Padre, por tu misericordia. Muchas veces, Señor, creemos que ser la iglesia es solamente estar. Pero ser la iglesia es un privilegio que lo obtenemos a través de Cristo. Y, Señor, obra en nuestras vidas. Y así como Pablo decía que Cristo es su Señor, Cristo es su esperanza, Cristo es su fortaleza, Cristo es su fuente de fuerza, así también Cristo sea en cada uno de los presentes. Que Cristo sea todo para nosotros. Y que el vivir sea Cristo en nuestras vidas. Gracias, Padre, por todo. Sustenta la vida de cada uno de mis hermanos y bendice sus vidas. En el nombre de Cristo Jesús.